Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy desde la Asociación Paleontológica Argentina queremos compartir esta charla que van a presentar Julián Sterli y Guillermo Espina con un exhaustivo trabajo analizando la representación de la paleontología en los medios, que creemos que puede ser de gran interés tanto para quienes trabajan en paleontología como para quienes se dedican al periodismo o a la comunicación pública de la ciencia. Bueno, entonces vamos a dar lugar a los autores de la investigación con el trabajo titulado Comunicación Científica Paleontológica en los Diarios de Patagonia, Argentina. Gracias, chicos, por la participación. Los escuchamos. Muchas gracias a la APA por darnos este espacio para comunicar nuestro proyecto de investigación que titulamos Comunicación Científica Paleontológica en los Diarios de la Patagonia Argentina. Este es un trabajo multidisciplinario que hemos realizado entre dos grandes grupos que les vamos a mencionar a continuación. Nosotros lo que hacemos en este trabajo es hacer una investigación sobre las publicaciones que se hacen de notas paleontológicas en los diarios de la Patagonia Argentina. Entonces, ¿cómo tenemos ese camino? Desde la producción científica, después la comunicación pública de la ciencia y por último este tercer paso que les queremos contar, que es la investigación en comunicación pública de la ciencia. Entonces, nosotros producimos la ciencia, hacemos trabajos científicos, después esa ciencia es comunicada de distintas maneras, ¿sí? Para que la comunidad se apropie de ese conocimiento científico. Y por último, a su vez, hay investigaciones que se realizan en lo que denominamos la comunicación pública de la ciencia. Entonces, en este tipo de investigaciones, lo que vamos a hacer es ver cómo se comunica la ciencia paleontológica. Guille. Sí, gracias, Juli. Bueno, mi nombre es Guillermo Espina. Como decía recién Juli, es un equipo interdisciplinario donde entre estos grupos se genera una red de paleontólogos que son los que representan y los que hacían la relación del trabajo de campo. Por ello está integrada por un investigador de Tierra del Fuego, otro de Neuquén, para lo que es Neuquén Río Negro, y en el caso de Juli, que hacía lo que era la provincia de Chubut y Santa Cruz. Pero como el otro grupo que contaba Juli tenía que ver con la parte de comunicación, como hay que analizar variables y características propias, si bien partimos de datos paleontológicos, pero que tienen que ver con el análisis de aspectos que hacen a la ciencia de la comunicación, es que tiene que ver con esta otra parte del equipo de trabajo que está dirigido por mí, que mi nombre es Guillermo Espina, Pablo Farinato y Melanie Lago. Aclaro, bueno, como pueden ver en la filmina, los nombres que recién decía: Damián Fernández es el doctor paleontólogo de Tierra del Fuego, Leonardo Salgado es quien representa las provincias de Río Negro y Neuquén, y Juliana Sterli, como les decía, Chubut y Santa Cruz. Lo que también le estaba contando es que esta línea de investigación se construyó hace 12 años. Cuando nace, en términos de marco teórico, un poco lo que es el análisis de la comunicación pública de la ciencia como tal. Antes había como, en términos teóricos, como fue pasando por distintos estadios, pero donde se tomaba a una instancia académica distante de la sociedad en su conjunto, cuando los nuevos cánones teóricos marcaban una comunicación pública de la ciencia de manera horizontal, donde todos de manera directa o indirectamente estemos relacionados a cualquier disciplina que estemos relacionados a través de los medios de comunicación, tenemos algún tipo de bagaje de algún tipo de ciencia. Y por ello es que al comunicar la ciencia, cambió el modelo de ya no tiene que estar en un suplemento específico aislado de ciencia, sino que puede estar según la temática del abordaje científico que tenga la nota, puede ir abordado en distintas secciones o suplementos. Sobre esta temática, ya les digo, empezó la investigación tomando, en realidad fue con mi tesis de maestría, que empezó hace 12 años, luego
generé una red de investigadores de todo el país para las mismas variables, cotejarlas, qué pasaba con la comunicación pública de la ciencia en todo el país, a ver si lo que pasaba en Capital era representativo de lo que pasaba en otras provincias o no, o había algún tipo de caso distinto. Y lo que también termina pasando, que todo este constructo que se fue haciendo en este tiempo, uno de los datos que traía esta investigación cuando analizábamos cuál era la disciplina científicas que más abordaban en los medios, tenía que ver con la paleontología o paleontología, arqueología, todo este tipo de disciplinas en esta unidad temática disciplinar de las ciencias naturales, etc. Ante esta situación, Juli encontró parte de esas transferencias, de estas investigaciones. Ella hizo una especialización en comunicación de la ciencia y ahí es el germen que genera esta investigación. Ante la inquietud de paleontólogos, en el caso de Juli, particularmente por su especialización, pero que le faltaba la otra parte, la parte de la parte comunicacional, la parte del marco teórico comunicacional, y claramente yo no podría investigar con un equipo de comunicación específicamente las cuestiones paleontológicas porque cometería errores de procedimientos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, fue muy constructiva ahora vamos a ver más adelante, cómo dividimos las variables, pero también el trabajar interactuando permitió generar variables específicas para analizar particularidades que son de interés para la paleontología. Bien. Y bueno, un poco por qué elegimos, digamos, los diarios, por qué elegimos la paleontología y por qué elegimos la Patagonia. Entonces acá les queríamos resumir un poco el porqué de nuestra investigación. Bueno, como se ha visto en encuestas de percepción pública de la ciencia y también en distintos trabajos sociológicos, los diarios son el segundo medio más utilizado por la sociedad para informarse sobre ciencia. Obviamente, con el advenimiento de Internet y de las redes, los diarios ahora están cayendo a una tercera posición, pero bueno, siguen siendo un medio fuerte donde la sociedad se informa sobre ciencia. Paleontología, bueno, principalmente por un interés personal, pero bueno, paleontología y Argentina son sinónimos, digamos, de riqueza paleontológica. Tenemos un registro fósil muy grande que es reconocido a nivel mundial. Somos el 13º país en cuanto a registro fósil. Y también, bueno, Patagonia, ¿por qué? Porque, bueno, dentro de Argentina, Patagonia tiene casi el 70% del registro fósil del país. Entonces, quisimos combinar todas estas, digamos, todos estos proxies para hacer un análisis detallado sobre la comunicación pública de la ciencia paleontológica y cómo se construye esta imagen de la paleontología en los medios. Bueno, claramente los objetivos tenían que ver, analizar un poco la jerarquización de las noticias científicas paleontológicas en los diarios, por esto que decíamos recientemente, que se venía analizando, y esto que también la particularidad que daba Juli, que en general la paleontología es un tema de interés. La comunicación en general de la ciencia, en términos de los estudios que contaba Juli de percepción, dan cuenta que los diarios son uno de los canales que utiliza la población en general para informarse sobre ciencia. Pero también habíamos visto por las investigaciones que yo les contaba anteriormente que la paleontología era un tema. Ahora, teniendo en cuenta que la Patagonia es uno de los principales reservorios y donde hay mayor cantidad de trabajos y centros de investigación en paleontología, es qué pasa, cómo actúan los medios, los diarios, en este caso patagónicos, en términos de cómo jerarquizar las noticias científicas paleontológicas en estos diarios que son la zona de mayor incumbencia. Entonces, este era uno de los principales objetivos a analizar. Y el otro es, por supuesto, identificar también las temáticas científicas paleontológicas abordadas en términos de lo que también un poco recién anticipaba, que lo que nos permitió trabajar con Juli, con Leo, con Diego, es abrir la paleontología no todo como si fuera un solo nombre, sino todas las múltiples disciplinas que constituyen la paleontología para ver qué pasa con los diarios. Si los diarios, cuando hablan de paleontología, hablan
como que la paleontología es solamente dinosaurios o si comprenden en sus abordajes periodísticos las disciplinas diversas que reúnen la paleontología. Bueno, lo que tomamos nosotros, como les había contado, son los diarios que ya veníamos relevando, también para poder cotejar con las investigaciones anteriores, hay una particularidad. Acá pueden ver en este frame cómo habíamos dividido primero las regiones del país, cuando hicimos las primeras investigaciones que les conté, que analizamos todo el país, cómo se dividían. Por un lado, Patagonia, lo que es centro, NEA, NOA y Cuyo. Y cómo en el segundo mapa van a ver cómo representa en general un diario por provincia. Pero se dan dos particularidades. En el caso de la provincia de Santa Fe, por las particularidades culturales que tiene, requería, y también de usos y costumbres, requería tomar dos diarios, porque Rosario es como que fue una provincia aparte, que toma en general, a través de un análisis que se hizo de la población, tomaba un diario particular de Rosario para comunicar Rosario, y el resto de la provincia toma otro diario que no era el rosarino. Ahora, a la inversa pasa en el caso de Neuquén y Río Negro, donde tomamos un solo diario, que es el diario de Río Negro, que si bien se denomina claramente Río Negro y se imprimen, los talleres están del lado de Río Negro, pero en su estructura y en su distribución termina siendo el diario más representativo de las dos provincias. De hecho, tiene secciones que se denominan Neuquén y hasta hay suplementos o secciones que tienen denominaciones de ciudades particulares de Neuquén. O sea que claramente es un diario que representa a las dos provincias de manera común. Aclarado esto en términos de cómo fue la muestra y cuáles fueron los diarios que tomamos de la Patagonia, aclarar también que en realidad el proyecto inicial, también replicando las mismas metodologías de otras investigaciones, estaba pensado en tomar la metodología de semana construida, pero la particularidad de analizar específicamente no la comunicación pública de la ciencia en general, o sea, todos los tópicos de ciencia que aparezcan publicados en el diario, sino los de paleontología específicamente, al ser tan específico, disminuía mucho la cantidad a través de esta metodología de semana construida. Y por eso lo que decidimos con el equipo fue tomar toda la muestra del año completo, o sea, desde el 1 de julio al 30 de julio, 1 de junio del 2022 al 30 de julio, de junio, perdón, del 2023, para que sea un año completo, 365 días analizados de estos 4 diarios, todo lo que se ha publicado de paleontología, para tener un corpus de mayor piezas de análisis y de esa manera poder ver bien las particularidades que encontrábamos. Ante esto se decidieron 27 variables. Ahí hice también esta aclaración porque si tomábamos los diarios de manera papel, con la otra metodología, iban a ser un par de variables más porque contabilizábamos variables que tenían que ver con la visibilidad específica de los diarios papel, como son página, etcétera. Y en este caso, como eran las versiones digitales, claramente esas variables no tenían representación. No sé, Juli, si quieres contar esto vos o sigo yo. Las 27 variables las juntamos en 3 bloques temáticos, llamémosle. Un primer bloque que tiene que ver con la información en general de la noticia y del análisis en sí, porque acá estaban las variables que tenían que ver con el número de la noticia analizada, la fecha en que salió la noticia, cuál era el título, cuál era la bajada, cuál era el copete, en qué diario salió, y estos datos bien generales. En un segundo bloque de variables tenían que ver todas las variables que daban cuenta de la visibilidad de la noticia en el diario, que esto a su vez en el momento del análisis da cuenta también un poco de la jerarquización que les decíamos anteriormente. Analizar porque nada es sin querer, que una cosa es que la noticia abordada, o que la nota abordada, para ser más técnicamente correcto, sea con un constructo con más texto que imagen, o que sea con más imagen que texto, si la imagen es específica del hecho noticioso que se está dando o no, o si es una imagen de archivo,
si todas estas cuestiones, si va en un suplemento o si va en una sección del diario, eso también habla de una jerarquización en cuanto a qué espacio le otorga el diario en términos de línea editorial del medio, ¿sí? Y un último bloque, que también es representativo para analizar cuestiones comunicacionales, tenía que ver específicamente con el tema de fuentes utilizadas. ¿Qué fuentes periodísticas fueron utilizadas por el periodista o el medio al abordar la nota? Y cuando digo de fuentes, es la cantidad de fuentes utilizadas, el género de fuentes utilizadas, la procedencia de las fuentes, el tipo de fuentes, si es fuente humana o de fuente documental. Y todo esto, por eso se lo dio en 3 bloques temáticos, es el constructo general de información que se relevó para llegar al análisis que hicimos con esta investigación. Sí, y algo para agregar a esto es que varias de estas variables fueron tomadas de estudios previos de Guillermo, pero también diseñamos nuevas variables para poder analizar cuestiones particulares de la paleontología o cuestiones que nos interesaban a nosotros para esta investigación. Bueno, para arrancar, desde lo general a lo particular, podemos decir cómo se distribuyeron estos 62 casos que les comentaba, que encontramos de ítem periodísticos que aborden la comunicación de la ciencia. La mayor cantidad, el 43.5%, está en el diario Río Negro, que representa Río Negro y Neuquén. Luego es el diario Jornada de Chubut, que representa la cantidad de ítems paleontológicos publicados, el 35.5% de la muestra. Luego viene la opinión austral representativa de Santa Cruz con el 17.7%, y en el caso de Tierra del Fuego, que la muestra fue el diario El Sureño, solo representó el 3.2% de la muestra. Luego, bueno, empezando ya a analizar lo que es la producción de la información, lo que les decía en términos de jerarquización, una variable muy importante es poder dilucidar qué tipo de producción se hizo sobre la información. ¿Por qué? Porque también de los mismos estudios que referenciaba inicialmente Juli, que daban cuenta de que el diario era el medio que utilizaba la sociedad para nutrirse de ciencia, supuestamente el espacio que la ciencia ocupa en los diarios tiene que ver con una demanda social. Pero si lo que encontramos en los diarios, que lo que se publica de ciencia no tiene una fuente citada, digo, no tiene una fuente de producción, me refiero, no una fuente consultada científica, sino que no da cuenta quién hizo la nota, lo que pasa muchas veces es que se hace un copy-paste, se corta una nota que salió en una revista de divulgación científica, que sale en Science, que sale muy interesante, se pone en el diario para cumplir con la cuota de ciencia, pero no hay una producción local. Y cuando hablo de producción local, hablo de ciencia argentina, no específicamente a lo local que vamos a analizar en esta investigación que tiene que ver con cada provincia. Por esto era importante ver qué nivel de relevancia le daba cada una de las líneas editoriales de estos medios a la producción de las notas. Por eso era importante saber quién firmaba la nota, quién había producido la nota. Y lo que encontramos en este caso fue que lo que más se da es que en el 37.1% es la redacción. Luego, en un segundo caso, encontramos los que no dan cuenta de, el 24.2% de los casos es indeterminado, y no está en el dato cuantitativo, pero sí en un dato cualitativo. Cuando analizamos el muestreo general, lo que suele pasar es que estas notas que no tienen ninguna identificación de quién la produjo, están replicadas en otros medios, y da cuenta de esta hipótesis que uno tenía inicialmente, que lo que hacen es cortar y pegar producciones de otros lados para cumplir con la cuota de ciencia. Luego, en un segundo lugar, en términos de producción real local, encontramos la de periodistas, y en un índice bastante más bajo, el de la agencia de noticias, 11.3%, y otros medios específicos, el 4.8%. Acá un dato que sí les quiero dar en esta charla, teniendo en cuenta que el público objetivo son paleontólogas y paleontólogos, es que es un dato, a pesar de que no sería lo ideal, es un dato positivo en términos de lo que uno viene analizando en términos de la comunicación pública de la ciencia en general,
donde estos números sí son mucho peor. Digo, donde sube mucho, se incrementa en las notas y que no se puede identificar la procedencia de la producción periodística, y donde hay mucho menos producción de redacción y de periodistas, y hay mucho más o no identificada o de agencias. Esto da cuenta, podría ser una inferencia, que la temática científica paleontológica, los medios la toman con cierto cuidado y por eso la producen y consultan a paleontólogos para, como quien diría, no meter la pata. Bueno, otra de las cosas que queríamos ver era dónde se producía este ítem noticioso. Si eran noticias que se producían afuera y se levantaban por medios locales, o eran noticias producidas acá en Argentina. Y lo que vemos es que sí, casi el 76% de las noticias o los ítems noticiosos fueron producidos en Argentina, y muy bajo en Asia o Europa, y un 21% de ese origen no pudo ser determinado. Si analizamos en detalle la producción dentro de Argentina, lo que podemos ver es que el mayor porcentaje de los ítems noticiosos fueron producidos en Río Negro, en la provincia de Río Negro. Después hay un 21% que es indeterminado, no se pudo saber en qué provincia se hizo la nota. Después le sigue la provincia de Santa Cruz con un 17.7%, la ciudad autónoma de Buenos Aires con un 14.5%, y en menor proporción tenemos a Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con un 1.6%. Y también tenemos un 3.2% que no corresponde, que vendría a ser este porcentaje que es de Asia y de Europa. Ese dato de recién también es pertinente hacer la aclaración, como decía recién, que también estos datos son más generosos o positivos en esta disciplina científica de la paleontología, que se vea tanta producción local, porque en términos de ciencia en general no suele verse tanto cúmulo, un porcentaje tan alto de producción local. Así que eso sí, empezaría a cerrar el círculo con nuestra idea inicial que sustentaba esta investigación, que daba cuenta la relación importante que tiene la paleontología en Argentina y particularmente en la región de Patagonia, la cantidad que hay tanto de lugares de estudios como de centros de investigación, museos, etc. Sí, y esto tiene relación que también las noticias publicadas en Patagonia, en su gran mayoría, son producidas en Patagonia, ¿sí? Esta variable en términos periodísticos también da cuenta de la jerarquización y es muy importante porque vieron, habrán notado a lo mejor que yo era cuidadoso en usar el término noticia, porque mayormente uno habla de noticia, pero la noticia es uno de los tantos géneros periodísticos con que cuenta el periodista, con que cuenta la comunicación. Entonces, dividiendo el abordaje científico en 4 grandes géneros, porque de hecho hay otros géneros que no son utilizados para este tipo de la ciencia que estábamos analizando nosotros, como los artículos o columnas de opinión. Lo que encontramos en este caso fue que, y hacemos también la aclaración en términos educativos, que la noticia es el género periodístico que suele ser más corto en extensión, suele ser más superficial, suele tener menor desarrollo de producción, ¿sí? Entonces, este es el que más se da de los 62 ítems informativos que encontramos en paleontología, es el que se da en su mayoría, y en un 40%, en un porcentaje menor, la divulgación. Que la divulgación sí ya tiene otras características, ya tiene un poco más de desarrollo, cierto tecnicismo en el vocabulario a abordar, requiere otro tipo de fuente, o que hable más, en caso que sea una sola fuente, que hable más la fuente para evitar términos vulgares que puedan provenir del comunicador que desconoce el vocabulario técnico de la disciplina. Y las otras variables que habíamos tenido, las otras dimensiones de la variable que habíamos considerado,
era la entrevista, para la entrevista que a su vez puede ser pregunta-respuesta o una grabación pregunta-respuesta que se exponga gráficamente como una entrevista glosada, que es contada como una crónica, pero en base a lo que se dijo en una entrevista. Y la última opción es la de informe. La de informe claramente, en términos comunicacionales, es la que más producción requiere, porque el informe está compuesto por subnotas, subítem informativos, o sea que un informe puede estar compuesto por una noticia, por una entrevista, por una nota de divulgación, etc. Lo que se vio en este caso es que, si bien los datos que veíamos eran alentadores, en este caso sí se da que la mayoría de los abordajes son a través de las noticias, que son lo que da cuenta de una menor jerarquización por parte de las líneas editoriales de los medios. Es un abordaje más simple, más superficial, pero lo importante también, como digo en una cosa, digo en la otra, es que hay mucho de divulgación, ¿sí? Podría pasar en otros casos, cuando analizamos la comunicación pública en general, que a lo mejor los índices son alrededor del 75% noticias y el resto se divide entre divulgación y entrevista. En este caso, aumenta el índice de divulgación. Bien, y bueno, una de las variables que quisimos analizar, esto sí es una variable definida para este estudio, es, bueno, ¿qué especialidades paleontológicas encontramos en los ítems noticiosos? Lo que vemos es que casi el 50% de los ítems tratan sobre dinosaurios, y después los porcentajes ya de las otras disciplinas o subdisciplinas de la paleontología son mucho menores. Por ejemplo, hay un 13.3% de temáticas de otros vertebrados, el mismo porcentaje en mamíferos, pero ya lo que es aves o invertebrados tienen porcentajes más bajos, como un 6.5%, o las plantas y polen, también algo de biografías de personas, de importantes personas de la paleontología, o las campañas y expediciones, entre ellas cada una tiene un 4.8%. También hay un porcentaje muy bajo de lo que son noticias o notas periodísticas sobre humanos, y después hay otras especialidades que se aunan en 1.6%. Tal vez esto es algo que uno a priori hubiera asumido, ¿no? Como que iba a pasar, que vamos a encontrar más notas de dinosaurios. Bueno, es algo que hemos observado en esta investigación, y lo que sería interesante ver es si realmente esto corresponde a que hay más hallazgos de dinosaurios que de las otras disciplinas, o hay una mayor tendencia a comunicar estos hallazgos de dinosaurio que otras especialidades de la paleontología. Pero bueno, eso serían investigaciones ya a futuro. Después también analizamos, en cuanto a contenido paleontológico, era el carácter de la información, ¿sí? Todos estos ítems noticiosos, sobre qué trataban principalmente. La mayoría de las notas tratan sobre hallazgos de fósiles, ¿sí? Por ejemplo, uno hace una campaña y reporta que se encontraron nuevos dinosaurios, nuevos vertebrados en una campaña, tal vez sin dar especificaciones sobre si es una nueva especie o no, ¿sí? Es solo el hallazgo. Y después tenemos casi un 35.5% donde las notas son sobre la creación de nuevas especies. Entonces tenemos un gran porcentaje, un 70 y pico %, que habla sobre básicamente cosas nuevas, un hallazgo, una nueva especie. Y tenemos otro 21% sobre temáticas diferentes, y un bajo porcentaje sobre, por ejemplo, un nuevo conocimiento de un proceso. Tal vez explicar un proceso requiere un mayor desarrollo de las notas, y tal vez reportar un hallazgo o una nueva especie conlleva hacer unas notas más cortas, tipo noticia, como decía Guille. También lo que queríamos analizar era
¿de dónde es este hecho informativo? ¿Dónde ocurrió el hecho informativo? O sea, los diarios de Patagonia, ¿dónde vemos de dónde provienen esos hallazgos paleontológicos? ¿Son reportados hallazgos de Argentina o de otras partes del mundo? Bueno, lo que vemos es que casi en un 90% lo reportado en los diarios son hallazgos de Argentina. Y tenemos un bajo porcentaje del resto de Latinoamérica, un 4.8%, un 3.2% de Oceanía, y Europa y África tienen un 1.6% cada uno. Entonces lo que vemos es que mayormente se reportan notas sobre Argentina. Y dentro de estas ítems noticiosos publicados en los diarios de Patagonia, lo que vemos es que los hechos informativos reportados son principalmente también ocurridos en Patagonia. Y la mayor provincia representada son hechos ocurridos en Neuquén, después tenemos con un 30.8%, después tenemos a Chubut con un 15.4% de los ítems noticiosos, Santa Cruz con un 13.8%, Río Negro con un 12.3%, y después tenemos otras provincias, digamos, más de Cuyo o Buenos Aires, o indeterminados con un porcentaje muy bajo. Entonces lo interesante de esto es ver que las noticias reportan hechos locales ocurridos en la misma Patagonia Argentina. Sí, y un dato, Juli, antes de pasar al tema de fuentes, que también es pertinente hacer la aclaración, que una particularidad que encontramos es la relación local que hay entre la publicación de estas notas según el sitio del hecho, porque en general se replica estas relaciones en términos de dónde es el diario, porque estos porcentajes son sobre la muestra en su totalidad. Pero lo que termina pasando es que todos los hallazgos que fueron de Neuquén son publicados, o de Río Negro, son publicados por el diario Río Negro Neuquén, los que se dieron en Santa Cruz son publicados por Santa Cruz y así, que es un dato que también es interesante porque no se da con otras disciplinas científicas. Lo que suele pasar con otras disciplinas científicas es que cuando la ciencia se convierte en noticia en Argentina, sea cual fuere el lugar, lo replican los diarios de muchas provincias. Mientras que acá lo que observamos en esta muestra es que por más que sea muy importante el hallazgo en una de las provincias patagónicas, solamente es el diario de esa provincia quien lo publica y no de las otras provincias vecinas. Me parecía, si se quiere, una nota de color, pero importante también. Y sí, con respecto a las fuentes y actores, por lo que le decía anteriormente al presentar las variables metodológicamente, un dato fundamental también en términos de producción, como algo que anticipé, tiene que ver con la cantidad de fuentes. Toda teoría de la comunicación dice que un ítem noticioso, una información periodística que esté abordada con rigurosidad científica, que sea seria, requiere de idealmente 3 fuentes. Al menos 2 podríamos decir. Bueno, lo que se suele ver en ciencia es que los abordajes o no indican fuente, o sea que la información afloró en el periodista sin dar cuenta de dónde surgió la investigación, o recaen en una sola fuente, ya sea un paper, un documento, o un científico al que entrevistan, al quien contactan y le hacen que cuente todo para que ellos después hagan una nota sobre el tema, sobre el abordaje, pero por lo tanto tiene una sola visión del hecho, ¿sí? Porque tiene una sola fuente y pierde esa riqueza periodística. Lo que pudimos ver en este caso es que en la mayoría de los casos pasa esta situación, casi el 60% aborda una sola fuente, y cuando vamos viendo cómo aumenta la cantidad de fuentes, decrece el porcentaje de cantidad de casos. Esto, insisto, trato de contar las dos partes, si bien esto es un dato que llama la atención y es un dato que está en nuestras conclusiones,
tanto en esta investigación como en otras, para cuando tenemos la posibilidad de hacérselas llegar estas conclusiones, estos resultados a los medios de comunicación, para que revean, para que mejoren este tipo de situación, para mejorar justamente en la calidad de información que le llega al lector. Pero también debo decir que los porcentajes en el caso de paleontológico son no tan preocupantes como en otras disciplinas, porque estamos hablando que con una sola fuente estamos alrededor del 55%, cuando en otras disciplinas científicas este caso aumenta mucho, el de 0 fuentes, y el de una sola fuente ha llegado a ser de más del 60%, 65%. Por lo tanto, podemos también inferir que hay cierto cuidado, como dije antes, en base a esta variable, en no abordar de manera casi suicida el tema por parte del periodista, el tema paleontológico, sino en buscar alguna fuente paleontológica. Después, bueno, otro dato que analizábamos con relación a las fuentes era qué tipo de fuentes. Si la fuente era una fuente humana o si la fuente era documental o si usaba ambas. Y la importancia, yo voy aclarando el sentido de estas variables. Este sentido tiene que ver porque también cuando uno fue a los congresos de comunicación pública de la ciencia, donde la discusión suele ser entre estos dos mundos que congregan en este análisis, que son las y los científicos y las y los comunicadores, y el reclamo que suele haber tiene que ver con que el científico o la científica escribe o da cuenta de sus investigaciones de una manera tan encriptada que es difícil para el periodista poder entenderlo y poder comunicarlo. Y que por eso suelen publicar a lo mejor pseudociencia y no ciencia. Pero en realidad lo que también vemos es, y por eso es importante ver si es una fuente documental, porque a lo mejor la fuente documental sí puede ser ese artículo, pero lo que podemos ver también es la relación con cómo es el uso de la fuente humana. En este caso, por lo mismo que yo decía sobre la variable anterior, hay un alto índice de fuente humana, y esto da cuenta de que el periodista se siente más seguro en la charla, en la charla con una persona y no con un documento, aclarar todas las dudas que tenga, seguramente repreguntar más de una vez. También uno, como es comunicador, sabe cómo son los procesos, y seguramente la fuente humana requiere que el periodista no solamente inicialmente le hizo la entrevista a la fuente humana para hacer la nota, sino que luego le mandó la nota que hizo para ver si está de acuerdo o hay algo que modificar, y por eso se utiliza más la fuente humana en estos casos. Después, bueno, en cuanto al tipo de fuentes, también es importante analizar la procedencia de las fuentes. ¿Por qué? Porque en otros campos disciplinares, por ejemplo, lo que uno podía encontrar es que crecía la fuente privada, porque la fuente privada en ciertos campos, principalmente, por ejemplo, en el campo de la salud, hay toda una industria en pos de dar a conocer los descubrimientos, las novedades, etc. Entonces, hay todo, ya le llega al medio procesada la información científica, ya le llega, no tiene que hacer trabajos periodísticos del dato científico puro, riguroso, al abordaje comunicacional, porque ya hay equipos periodísticos que trabajan para laboratorios, para centros de investigación, y entonces por eso también, cuando analizamos la comunicación pública de la ciencia en su conjunto, encontramos que la salud es la disciplina más publicada en los medios. Pero en este caso, claramente, cuando vemos que el 68% de las notas de paleontología tiene que ver con el Estado, tiene que ver también con que la mayoría de las fuentes son investigadores, y estos investigadores tienen una pertenencia a algún centro de investigación, sea una universidad, un centro CONICET o algún tipo o museos que sean del Estado. Y por eso encontramos que es el Estado Nacional el tipo de fuente que más se recurre. Este dato, si querés, Juli, abordalo, porque fue algo que le agradezco
a Juli que lo haya identificado en la primera parte de la investigación, en esos primeros 6 meses antes de salir a campo, cuando estuvimos trabajando sobre las variables y surgieron estas variables específicamente para sacar información, extraer información de paleontología. También tuvo la observación, Juli, de analizar en el desagregado de las fuentes también qué tipo de género, y encontramos particularidades interesantes para comentar. Sí, bueno, una de las preguntas que yo tenía, también como de los artículos que iba leyendo de los ítems noticiosos en los diarios, veía esto como que era repetitivo, que las fuentes consultadas eran mayormente hombres. Entonces, bueno, quería abordar esta variable en este estudio para ver si era algo, bueno, que justo los ítems que había visto eran justo todos los consultados eran hombres, o es algo que se observa sistemáticamente. Y bueno, lo que vimos es que casi en el 64% de los ítems noticiosos las fuentes consultadas son masculinas, y después, en segundo lugar, están las fuentes institucionales, ¿sí? Son fuentes que dice, por ejemplo, menciona un museo, pero no menciona a una persona en particular. Y, digamos, después hay fuentes indeterminadas, y en el último lugar, solo en un 10%, vemos que las fuentes consultadas fueron femeninas. Entonces, bueno, creo que es algo interesante para discutir y pensar. Y después, para ahondar un poco más en esta variable, lo que hicimos fue contrastar la variable de género con la disciplina paleontológica. Entonces, por ejemplo, vemos que en dinosaurios, casi la gran mayoría, casi un 70% de las veces son consultados los hombres, después instituciones, y no se puede determinar, y en un muy bajo porcentaje son las mujeres. Básicamente las mujeres son consultadas en 3 disciplinas. Lo que vemos es otros vertebrados, en mamíferos, en dinosaurios, pero siempre en muy baja proporción, ¿sí? Y en algunas disciplinas ni siquiera son consultadas las mujeres. Esto da cuenta o hace pensar, bueno, hay disciplinas paleontológicas, esto, bueno, son cosas que uno está pensando a futuro, ¿no? Las disciplinas paleontológicas estas, por ejemplo, aves, humanos y campañas, son disciplinas puramente dominadas por hombres. No hay mujeres estudiando aves o en humanos, o no hay mujeres que salen al campo. Bueno, de mi humilde opinión o de conocimiento del campo, esto no es así, ¿sí? Vemos que hay mujeres en todas estas disciplinas que acá se describen. Entonces, bueno, son cosas interesantes a tener en cuenta para estudios futuros. Y ya ahora, Sí, bueno, Juli, Juli, perdón, Juli, si me permitís también hacer una aclaración sobre esto, que me pareció también pertinente en términos no cuantitativos, sino cualitativos, que cuando analizábamos, cuando veíamos las notas, muchas de esas notas, que la fuente era masculina, cuando se daba cuenta del equipo de investigación, estaban compuestas por muchas mujeres, pero sin embargo la voz era de un hombre. Entonces también eso me parece importante, que va en esta línea de lo que contaba Juli. Perdón la interrupción, Juli. No, no hay problema. Y bueno, ahora ya como pasando un poco al tema de la discusión, esto es básicamente lo que estaba adelantando antes. Tenemos este resultado que nos dicen que las notas paleontológicas publicadas en los diarios de Patagonia, más del 60% de las fuentes son masculinas. Y si eso lo contrastamos con, no solo con las vivencias de uno, sino también con informes, por ejemplo, con el informe de geología de CONICET o los informes mismos de CONICET en cifras, vemos que los números son diferentes, ¿sí? Por más que no exista algo particular para paleontología, son números
que dan cuenta sobre el gran área que es geología, que incluye la paleontología. Entonces, tenemos en un informe disciplinar del año 2018 que hay 521 investigadores o investigadoras en CONICET en el área de geología, y que casi el 50% de esas personas son mujeres, ¿sí? De todos estos investigadores e investigadoras, hay realmente un bajo porcentaje que vive en Patagonia. Muchas de estas investigaciones que tal vez sí se realizan o se publican notas en diarios de Patagonia, tal vez las investigaciones no son realizadas por gente que esté viviendo en la región. Muchas veces ocurre que viven en otras áreas, hacen campañas, descubrimientos en Patagonia, y se comunica eso en los diarios. Y también agregando números de gente que trabaja en geología en CONICET, hay más o menos 454 becarios, que también tienen una proporción del 50% o más de mujeres. Entonces, lo que estamos viendo es que tal vez la composición de géneros en lo que es el CONICET, que tal vez es el órgano que congrega la mayor cantidad de paleontólogos, paleontólogas en Argentina, no es el mismo porcentaje que están mostrando tal vez las notas de los diarios. Recordemos que es más del 60% masculina, institucional e indeterminado. O sea, no es que son 60% de hombres y 40% de mujeres, sino que es 60 contra 10 o más, ¿no? Depende de si estas fuentes, no sé, la institucional, si están a cargo de un hombre, por ejemplo, como se ve en CONICET en cifras que muchas de las instituciones científicas también están a cargo de hombres. Entonces creo que esto es uno de los resultados muy interesantes que tenemos para discutir. Hay muchos más, pero bueno, se nos va el tiempo. Y ya a modo de conclusión, Guille, no sé si querés hacerlo las conclusiones más generales, yo puedo ir más a las particulares. Sí, si querés contar esta y yo voy a la, Bueno, a la específica. En realidad yo algunas que ya por una cuestión de tiempo fui sí, abordándolas en cada variable. Tienen que ver con que si bien los escenarios, lo que pudimos ver en términos comunicacionales, que el escenario es mejor para la paleontología específicamente en términos de cómo se las aborda que a otras disciplinas, pero sí hay cuestiones que se replican en términos de un abordaje que suele ser mayormente a través de un género de noticia que es superficial, no hay un abordaje de profundidad. Podría uno inferir que al ser elegido mayoritariamente dentro de paleontología, el dinosaurio tiene que ver con una lógica de espectacularización de la ciencia, donde hay películas de dinosaurios, donde los chicos les gusta, donde quien a lo mejor no tiene mucha información, es más fácil mostrarle esta cuestión de los grandes dinosaurios, entonces vamos a leer la nota que tiene que ver con algo grande y entusiasma, y a lo mejor no a la esencia de lo que plantea lo que es la comunicación pública de la ciencia, donde uno puede leer e ir aprendiendo de distintas disciplinas científicas. Ese espíritu virtuoso de la comunicación pública de la ciencia, en ese sentido, que haya una nota, pero que sea para ocupar un espacio, en caso de que sea con un abordaje superficial, que prepondere la imagen por sobre el texto, que el texto tenga solamente una sola fuente, que no tenga una riqueza de profundidad y de colores, de distintas voces que hablen sobre la temática, que no haya informes, etcétera, dan cuenta de una baja jerarquización en términos de lo que decíamos al principio de los objetivos de la investigación, que cumple, está claro, para el diario uno puede inferenciar que dicen, bueno, la paleontología es importante para acá, tenemos que cumplir con una nota cada tanto de paleontología, o mirá, hubo un tal hallazgo, bueno, cubrámoslo, porque no podemos estar afuera de esto, pero bueno, tampoco no le voy a poner 5 periodistas. Hacete rápido una notita a media hora, la publicamos, cumplimos y listo. Y si tenés algún investigador, investigadora, amiga,
que te escriba algo, o si no le haces una entrevista, mejor, y ya con eso estamos. Y ese es el abordaje que terminamos encontrando en los medios. E insisto, suele darse en general, por eso es un tema a discutir y que discutimos mucho de puertas adentro en los encuentros que reúnen tanto a comunicadores científicos como a cientistas que se dedican a la parte o interesados en la parte de comunicación, a cómo acercar estas dos realidades, pero sí, en términos de conclusiones, podemos decir, en la paleontología se da, en menos tenor, en lo particular creo que es una disciplina que por sus particularidades atemoriza al periodista y que por eso trata de ser un poquito más cauto que si tiene que hablar de meteorología, de salud, o ni hablar de economía o de las ciencias sociales, pero sí se siguen viendo estos indicadores que dan cuenta de este abordaje poco jerarquizado, poco profundo. Bien, sí, y en cuanto a la paleontología, digamos, a la pata más paleontológica, este tipo de estudios realmente son novedosos, no hay estudios de esta naturaleza a nivel mundial, este es un estudio muy particular sobre paleontología en Patagonia, entonces es como un estudio pionero, no tenemos mucho con qué comparar de lo que pasa en el mundo. Sí hay estudios así más generales de noticias, pero de índole, las noticias publicadas en Google y demás, en Google News, y también tienen esta misma particularidad que la mayor temática que se publica son dinosaurios, pero después no tenemos lamentablemente con qué comparar, ¿sí? Pero bueno, también es algo que es alentador porque bueno, podemos ir desarrollando este campo incipiente y que creo que tiene mucho potencial para brindar. Y bueno, digamos, a modo de reflexión de nuestro grupo de investigación, que es multidisciplinario, creo que es esto como el mensaje para llevarse a casa y como para pensar y ver cómo podemos zanjar tal vez esta grieta tal vez entre lo que es la ciencia y la comunicación pública de la ciencia, entre la ciencia y el periodismo, que es el estado de situación que vemos nosotros particularmente en paleontología y en los diarios de Patagonia, nos hacen replantear y ver cómo podemos optimizar esa relación entre los periodistas, el campo digamos, de la comunicación de la ciencia, de los periodistas, y los paleontólogos y las paleontólogas, para así poder hacer ir cada vez, digamos, como mejorando esta comunicación pública de la ciencia, haciendo noticias o notas que tengan una mayor jerarquización, con un mayor contenido científico, con más profundidad, también planteando distintas ópticas, no solo la mirada del investigador o la investigadora responsable del hallazgo de la nueva especie, sino también preguntar a otras fuentes que tal vez pueden tener una mirada opuesta a lo que se reporta en trabajo científico y demás. Así que bueno, con esto vamos terminando. Queríamos agradecer obviamente a la Asociación Paleontológica Argentina por este espacio y después a gente que nos ayudó con la compra de los diarios y también al financiamiento de este proyecto por la Universidad Nacional de La Matanza, y también, bueno, a ustedes por su atención. Bueno, muchas gracias Juliana y Guillermo por compartirnos esta presentación. Yo querría hacerles una pregunta, y tenemos algunas preguntas que nos mandaron, sobre esta reflexión final que vos hacés. Me preguntaba si también ustedes tuvieron vínculo con algunos de los y las periodistas que generan estas notas, y si se les ocurren formas de achicar esta brecha. Si me imagino que habrá surgido en la discusión entre ustedes, ¿qué se puede hacer desde la comunidad científica o de otra manera para nutrir, para mejorar esta situación, para nutrir las noticias paleontológicas?
Mira, Santiago, en términos comunicacionales, como les decía, yo ya en la experiencia que tengo estos 12 años que vengo trabajando en comunicación de la ciencia, se piensan soluciones, se ponen en práctica esas supuestas soluciones y en realidad va cambiando el escenario y a lo mejor no se logra la solución ideal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en su momento, hace 12 años, como les contaba inicialmente, se había planteado que una forma es dejar de atomizar a la ciencia en un suplemento aparte. Porque en general la gente dice, no, eso no es para mí, yo no tengo la formación para entenderlo y lo terminamos usando ese suplemento papel para limpiar la parrilla o para hacer otro tipo de cosas que no sea la lectura. La idea era, y ahí surge la idea de comunicación pública de la ciencia y no como divulgación científica. La comunicación pública de la ciencia entendida como una comunicación horizontal que abarque todas las disciplinas y la cotidianidad de la gente. Porque en realidad la ciencia está en todos lados. Cuando uno cocina, cocina con ciertas propiedades que están surgiendo en términos de punto de ebullición, de cocción, y continuamente, cuando el que mira deportes, hay lesiones, que está bueno entender conceptos de medicina para entender por qué una lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que, según la temática, lo que pensamos los comunicadores y lo que planteamos como solución los comunicadores es que se aborde en la integridad de los medios y a través de las secciones como para potenciar otras noticias, así que a lo mejor un abordaje, un informe de otra temática puede ser completado con una retícula, con un recuadro que haga un abordaje científico sobre, etc. Ahora, lo que también termina pasando es que, por un lado, algo les conté antes, que a veces en ciertas especificidades que ponen mucha estructura económica, generan ese puente más cercano porque hay como una industria periodística que le lleva el producto final mejor al periodista. Entonces lo que tiene que hacer solamente es el copy-paste, cortar y pegar. En otras disciplinas cuesta más porque hay un recelo mayor en ciencias, a lo mejor como en ciencias, lo que tradicionalmente se llaman las ciencias más duras, miedo a que el término, el concepto, llevado a un conocimiento más coloquial, se pierda el concepto teórico. Entonces está ese recelo y también ahí genera una ruptura, una fisura entre entre estos dos mundos. Hay un montón de cosas por hacer, pero el principal problema que tenemos hoy en día es también la vertiente, la variable económica laboral. Porque lo que termina pasando en los diarios también es que son pocos periodistas, que en realidad no hay un periodista científico, porque la solución sería también por ahí, que haya un periodista científico, que es el que va haciendo agenda, que tiene los contactos con los distintos científicos, y entonces empieza a manejar ese vocabulario y a generar esa confianza. Pero lo que termina pasando es que por reducción de presupuestos en los medios, la misma persona que cubre un partido de fútbol, después le dicen, dale, hacete una noticia de esa simpática que descubrieron un dinosaurio, y entonces esa persona hace rápido y hace un abordaje superficial, porque es lo que tiene. O a lo mejor quien está en una radio tiene que entrevistar a alguien y cuando cuando se encuentra con el científico no sabe por dónde abordarlo y entonces después empieza a hacerle preguntas personales o ¿y esto qué te parece? Y no con la rigurosidad científica que requiere la temática por la cual está entrevistando a la persona. Digo, estas cuestiones pasan. Entonces, bueno, la dificultad está en que desde la academia comunicacional podemos pensar en soluciones, pero después para implementarlo se requiere el recurso humano y el recurso económico para hacerlo. Por ello, también lo que se busca a veces es en muchas universidades se generaron agencias de ciencia para que, en vez de que sea una estructura empresarial, la que ponga ese servicio de comunicación sea una institución pública, la que oficie para generar informaciones periodísticas con cierto valor agregado científico y que entonces, en todo caso, el periodista, en vez de cortar y pegar de una pseudo publicación poco rigurosa, lo haga de una fuente con mayor credibilidad. Esas son acciones que hoy se están haciendo, pero es un camino lento.
No sé si respondí tu idea o si Juli quiere hacer alguna otra observación. Sí, yo quisiera hacer, digamos, una observación un poco, digamos, de haber hablado con periodistas y también, bueno, con la comunidad científica en la parte de paleontología. Creo que tenemos que mejorar la comunicación desde ambos sectores. Como dice Guille, tal vez de la parte periodística no haya mucho presupuesto específico para periodistas especializados en ciencia y entonces tal vez ellos necesitan como tener la información un poco más masticada, digamos, desde nosotros, desde la parte científica. Porque tal vez si no están especializados en ciencia, les pasas un trabajo científico en inglés y demás, y bueno, no tienen tiempo de leerlo, no tienen tiempo de, digamos, de hacer las entrevistas y demás. Entonces, creo que nosotros como comunidad paleontológica, tal vez lo que podríamos hacer es generar una mayor cantidad de gacetillas de prensa, de informes, y pasarlos a las redacciones, a los periodistas con los que tengamos tal vez relación. Pero bueno, es un trabajo que obviamente lleva tiempo, lleva, digamos, gente, tiempo, recursos, pero bueno, creo que es una práctica que tal vez como comunidad deberíamos, como comunidad científica, deberíamos hacer un mayor esfuerzo para dar a conocer nuestras investigaciones, porque bueno, también lo vemos después, por ejemplo, en la coyuntura que estamos en la actualidad, que nos encontramos tal vez que mucha gente no sabe lo que hacemos, no sabe qué organismos hacen ciencia, las funciones de cada uno de los organismos, de las universidades y demás. Entonces creo que ahí tenemos una responsabilidad como comunidad. Entonces, bueno, sería algo interesante poder ver un poco más adentro de la comunidad paleontológica. En lo personal me gustaría como indagar por ahí, digamos, a modo de encuestas tal vez, ver por qué no se están generando esas gacetillas, o si se generan, tal vez se generan y no se publican. Entonces, bueno, empezar a indagar un poco más ya particularmente en estos dos universos, el de la comunicación en los diarios y en la comunidad paleontológica, como para ver dónde está ese cortocircuito, digamos, que tenemos, por lo menos ahora, ¿no? Y se me ocurre, perdón, con esto trato de cerrar la pregunta, que a la luz de los resultados que ustedes presentan, nos sirve también para saber hacia dónde apuntar, ¿no? Es verdad que la gente, los que estamos vinculados con la paleontología, estamos muy cerca de las noticias, o sea, las noticias buscan mucho paleontología. Teniendo estas herramientas, podemos tratar de ir a llenar esos baches que están quedando por fuera, ¿les parece? Sí, sí, tal vez, bueno, teniendo estos resultados, que, bueno, muchas veces también se han hecho, por ejemplo, en organización de eventos y demás, bueno, tratar de pensar un poco afuera de la caja, ¿no? Como, bueno, siempre pensamos tal vez, bueno, hay que hacer una entrevista, bueno, y siempre se nos ocurren los mismos nombres. Bueno, tratar de empezar a ver otros nombres, empezar a ver que, bueno, que tal vez no solo los dinosaurios son interesantes para contar, sino que hay, no sé, el polen, hay otros vertebrados, hay plantas, hay invertebrados que nos pueden contar una historia muy rica de lo que fue la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Y entonces creo que esto nos puede como orientar, bueno, esto está recubierto, los dinosaurios. Bueno, tratemos de mostrar otras partes. ¿Sí? Bueno, y tal vez los dinosaurios siempre son nuestro caballo de Troya, ¿no? Entramos con dinosaurios y después sacamos otros temas. Pero, digamos, creo que con esto estaría bueno como para hacer un cambio de mirada.
Bueno, Sí, yo chicos, lo que iba a decir, perdón, Cecilia, pero para completar antes, en términos de lo que decía también Juli, que sí, un poco tomando el ejemplo de salud que contaba, en términos de lo que se puede hacer para ayudar a este distanciamiento que también describía Juli, es, por ejemplo, si no sé si lo puede hacer desde APA o si desde los museos o quienes están escuchando y viendo, cada uno de su institución, teniendo en cuenta o dándose cuenta, porque puede ser que a lo mejor nunca habían caído, por esto que también decíamos que no hay investigaciones al respecto de este distanciamiento, de esta situación, a partir de ahora pensar lo que no solamente la comunicación es en términos académicas, sino que también para llegar a los medios hay que facilitárselo. Y para facilitárselo, mostrar, ver de qué manera se puede mostrar, buscándole, no digo espectacularizar la ciencia, pero sí dar algo que sepan que también eso es paleontología. Digo, recién cuando abríamos en la variable y Juli contaba los porcentajes de todas las subdisciplinas que contemplan la paleontología, y seguramente mucha gente lo desconozca y a lo mejor le interesaría si lo ven. Otra, otra, otra herramienta que yo doy en su momento cuando me ha tocado ser jefe de prensa de algún organismo de ciencia es generar con los medios, cuando en el caso de que tengan una vinculación particular, que estén a cargo de una institución y entonces tengan que comunicar, es generar, por ejemplo, una agenda de teléfonos o de mail de contactos de cada una de las subdisciplinas. Entonces, que de esa manera el periodista, cuando se entera que pasa algo y si se enteró que es algo de, no sé, de tortuga, dice, no, pero esto no es dinosaurio, yo el único contacto que tengo es de dinosaurio, entonces no sé con quién tengo que hablar. Bueno, en cambio, si yo le doy el contacto de alguien que se especializa en tortugas, ya se la estoy haciendo más fácil. Tienen que levantar el teléfono o mandar un mail y listo. Entonces, todo lo que se puede hacer para achicar ese distanciamiento y ese pantano que hay entre la ciencia y, y el campo periodístico, todo ayuda. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta, para no quedarnos en esta cuestión casi lírica e inocente, es que también algo que nos pasa en el campo científico, en términos también de algo que dijo Juli, del tiempo, ¿no es cierto? Y a nosotros cuando nos evalúan en ciencia, sea de ciencia de la comunicación o ciencia de paleontología o todas, lo que hace la comunicación con el periodismo no está evaluado. Lo que nos evalúan son con artículos científicos, con congresos, con un montón de otras cosas. Entonces ahí es donde a veces también uno entiende al científico cuando dice, bueno, vos me estás pidiendo que también haga todo esto, pero también tengo que hacer todo esto para los que me evalúan. Entonces, bueno, ahí es donde se hace un poco como la sábana corta, sábana larga, pero bueno, en este desafío es en el que tenemos que estar pensando para ver cómo operamos de la mejor forma posible. bueno, chicos, yo tengo varias preguntas que me han surgido, estamos medio cortos de tiempo. Primero, felicitarlos por el trabajo que hicieron, la verdad que es súper amplio, me parece que hay un montón de puertas que se abren. Lo iba a hacer como pregunta, pero lo digo en forma de deseo, espero que lo puedan ampliar a un análisis global, federal, nacional, porque me parece que hay muchísima información. Que también esto no solamente da cuenta de qué pasa en el mundo periodístico, sino qué pasa en la comunidad paleontológica, y eso me sirve un montón, esto de que nosotros, las paleontólogas, medio que somos un poco responsables de que pase esto o no, son las preguntas que me surgen. Pero puntualmente hay un punto que me interesa, que es esto que expuso Juli respecto a la perspectiva de género a la hora de consultar una fuente, una información paleontológica. Y puntualmente la pregunta es que si crees, bueno, se lo hago a los dos, pero creo que Juli estuvo como más metida en esto, si creen que este 60% que se da de que se consulta más a hombres versus el 10% de mujeres, si tiene que ver con que hay referentes en paleontología que ya están como medios puestos en la comunidad periodística, y a la hora esto se sabe que hay algún hallazgo de cualquier tema y se le llama el 60% de las veces a un paleontólogo que ya conocen, que en general es hombre, o por qué se da ese 60%. O sea, hay referentes hombres ya como
¿cómo se diría? Como que ya se tienen por sentado de que van a responder cualquier tipo de información paleontológica, o se da instintivamente de contactar a un paleontólogo hombre. Eso es lo que me gustaría saber. No sabría responder a ciencia cierta, digamos, como por qué se ocurre eso, por qué se consulta a hombres. Muchas veces de las notas periodísticas estaban, digamos, venían de notas de prensa que tal vez eran, digamos, firmadas por hombres. Entonces, calculo que ahí se queda como en ese círculo. Por más que, como decía Guille, había mujeres en ese mismo trabajo, ¿sí? Claro. Creo que sí, también citando a Guille y citando a periodistas con los que he hablado, con esta rapidez de los medios tienden a ir también al primer contacto que tienen. Claro. Entonces, si tienen el contacto de alguien que tal vez es asiduo de mandar cosas o demás, tiene más, como más salida o le consultan más. Creo que pasa un poco eso. Y bueno, habría que ver después más en detalle. Creo que eso se puede saber con encuestas, básicamente. Con encuestas dentro de la comunidad paleontológica y dentro también de la comunidad periodística. Porque tal vez, no sé, los periodistas intentan comunicarse y no lo logran, nadie le responde. Entonces, bueno, creo que eso necesita como un análisis tal vez más profundo dentro de cada una de las comunidades. Claro, y esto tiene que ver con lo que decía recién Guillermo también, de que estaría bueno que como crear esta base de datos de temáticas con referentes, paleontólogos y paleontólogas, y ahí también entra mi pregunta de si, digamos, la comunidad paleontológica tiene responsabilidad de esto o no. Entonces me parece que podría ser una buena salida desde la comunidad, generar esta base de datos de información para, si quisiéramos revertir este porcentaje o que ese porcentaje sea más real de la cantidad de mujeres y hombres que hay dentro de la comunidad, se vea reflejado también en digamos esto, facilitar a los periodistas la información real, no solamente de temas, sino de referentes. Eso me parece que está bueno. Sí, Cecilia, yo creo que, no sé si la palabra es responsabilidad, pero sí puede ser una estrategia. ¿Por qué? Porque, digo, cuando vos lo planificás, en realidad lo podés trabajar para que el resultado sea mejor. ¿En qué sentido? Si lo hacen de manera anárquica, cada periodista que empieza a buscar, por lo que sea, de hecho, como te decía Juli, no lo podemos decir porque sería opinión, no sería científico, por qué pasa lo que pasa sin un estudio. Pero puede ser por amiguismo, puede ser porque a lo mejor es con el que juega la pelota el periodista, entonces dice, che, después te llamo y me hablas. Pueden ser un sinfín de situaciones. Ahora, sabiendo el hecho fáctico, el dato duro, que es que está pasando esto, sí estratégicamente se puede decir, bueno, se hace un listado de en cuántas disciplinas podrían ser, si son las que hicimos nosotros o más. Se pueden ver en cuántas subdisciplinas estarían cubiertos todos los aspectos de paleontología. En cada uno, no solamente poner contactos que sean hombres y mujeres para que haya diversidad de opciones, pero sino también tener en cuenta quién tiene mayor facilidad para hablar, quién tiene mayor tiempo. ¿Por qué? Porque estas son otras variables que pasan. A lo mejor el periodista puede tener contacto con un hombre y una mujer. No digo que sea esta la ocasión, pero podría ser otra de las alternativas. Y llamo o le mando en mail a un caso, o pueden ser dos hombres, y uno no contesta nunca porque está siempre ocupado, y el otro le responde y acude el que le responde rápido. ¿Por qué? Porque, insisto, para nosotros es importante lo que tenemos que comunicar, pero para el periodista, hoy es importante, y dentro de 5 minutos dejó de ser importante porque apareció otra cosa. Entonces somos nosotros los interesados en comunicar y tenemos que generar todas las estrategias para que la persona esté a mano, darle muchas personas, muchos contactos, que las personas no sea alguien que podrá hacer mucho, podrá ser el
padre de la paleontología, pero si o es muy temeroso, o tiene problemas de comunicación, o es inseguro, o le da vergüenza, no se expresa bien, y entonces en realidad el periodista, en vez de sentir que fue una ayuda, va a sentir que, bueno, hago el bypass a esto y llamo al de siempre. Entonces Claro. digo, ahí está la estrategia de pensar en términos casi empresariales de qué manera generar esta matriz que facilite las cosas, pero se la estamos facilitando también en términos de lo que nosotros necesitamos, que se dé esta diversidad, etcétera, etcétera. Claro, entiendo. Bueno, y Eh, nos quedaron, perdón, Ceci, sí, 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 dale, te escucho. nos quedaron dos preguntas que la gente mandó, que de alguna manera ya fueron respondidas, pero no las quiero dejar afuera y por ahí disparan también alguna otra reflexión, que dice, ¿cómo se trabaja para una mayor difusión de la ciencia en la sociedad? Y otra que dice, ¿afecta esto a la cultura popular? Y si es así, ¿cómo la afecta? La primera creo que la estuvimos respondiendo ambos y en realidad todos en esta charla que se fue dando. Y la última es mucho más profunda. No nos va mucho tiempo, pero sí a lo mejor para aportar alguna reflexión al respecto, creo que sí, que la cultura popular se hace de la ciencia, por eso hablábamos de la definición de cultura pública de la ciencia, de la comunicación pública de la ciencia, perdón, en términos de bien cultural, y que por supuesto, cuando hay una comunicación sesgada, también termina generando una cultura sesgada, sea en términos de género, sea en términos disciplinares, pero por eso es importante que desde la esencia, desde las bases, se piense estratégicamente qué es lo que se necesita y lo que se requiere comunicar para que esta comunicación, también entendiendo los tiempos que nos tocan atravesar, como también en un momento Cito a Juli planteó, para que se llegue popularmente a tener una cultura de la ciencia que no crean que la ciencia es solamente, como alguna vez alguien dijo, crear una vacuna, sino que la ciencia está en un montón de lados y que por eso es importante que un país tenga ciencia. Sí. Y yo creo que bueno, es importante para hacer esta apropiación como cultural del conocimiento, ¿no? Digamos, saber lo que pasó, en el caso de la paleontología, lo que pasó en el pasado, cómo fue la vida, la diversificación, las extinciones y demás, nos pueden también dar una idea de lo que nos puede pasar en un futuro, ¿sí? Como vemos con el cambio climático y otras cuestiones que están en agenda en la actualidad. Entonces creo que es importante para la cultura popular que se comunique ciencia de la que sea, obviamente en nuestro caso de la paleontología, y generar esa curiosidad también por saber más y poder, digamos, hacerse preguntas tanto para las infancias como para también la gente adulta, y no conformarse con información vacía, sin hechos. Entonces creo que comunicar la ciencia y que sea una ciencia, digamos, una comunicación rica, hace también que después no nos conformemos con cualquier tipo de información que haya dando vueltas, sino que vamos y que, bueno, hay fuentes que son más reconocidas que otras, hay datos atrás de lo que contamos, entonces creo que es importante en muchos aspectos realmente. Lograr esta apropiación cultural de la ciencia. Bueno, no es fácil. Sí, y creo que mientras más hablemos desde la comunidad paleontológica, la comunidad periodística, digamos, más opinión pública vamos a generar, y como decís vos, Juli, mientras más se hable, más inquietudes vamos a generar, más pensamiento crítico, y eso nos va a ser como algo medio que se retroalimenta, ¿no? Que la gente quiere saber más y nosotros responder más, y creo que
que tiene que ver con cuánto más hablemos, la respuesta que vamos a tener a la sociedad. Lo digo desde el lado de la paleontología, no, seguramente Guillermo sabe mucho más de esta respuesta que se tiene, pero me da como la sensación de que generamos cultura popular mientras más lo hablemos. Sí, tal cual, Ceci. De hecho, hoy en día el paradigma comunicacional habla de las agendas que se construyen justamente de lo que se habla. Las cosas no son, porque en realidad pueden haber muchas cosas en realidad, pero en realidad las cosas son de las que se hablan. Entonces, de lo que se recorta y de lo que se habla y se está en la agenda pública es de lo que todos hablamos y es lo que es. Cuando en realidad tras de eso puede haber otras cosas, pero pasa a ser la agenda solamente lo que es. Por eso el tema es quién genera agenda y por eso es importante que en términos científicos o en términos comunicacionales de la ciencia, estratégicamente, relacionando con lo que les decía antes, ver qué queremos comunicar, porque o es necesario comunicar o es pertinente comunicar para una situación que estemos atravesando o por lo que sea. Pero ahí es donde tenemos que ser estrategas desde cada lugar, de que esté uno, y ver de qué manera llevarlo a cabo, teniendo siempre en cuenta esto, esta dificultad que no se da natural de comunicación entre los campos que generan ciencia y quienes tendrían que ser ese nexo comunicacional con el resto de la sociedad, y entonces buscar empatar un poco, acercar partes, hacer más fácil el camino para que llegue más fácil, teniendo en cuenta que en realidad para que la ciencia llegue a la sociedad es condición sine qua non, es fundamental que los medios de comunicación se hagan eco de. Tal cual. Bueno, chicos, no sé, Santi, si te queda algo más. No, les agradecemos mucho que hayan compartido este estudio tan interesante con nosotros. Espero que con la comunidad, que seguro hay aquí mucha gente a la que les interese. Así que felicitaciones, esperamos que sigan en esta línea y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias, chicos. De mi parte, esto me motiva a saber que nos quedan cosas por hacer, que podemos aportar desde la comunidad paleontológica y que podemos trabajar en conjunto con la comunidad periodística. Me parece que es un trabajo conjunto y que podemos aportar muchísimo de los dos lugares para que esto siga creciendo. Así que muchísimas gracias por el aporte. Yo les agradezco a ustedes por el espacio que nos dan. Y yo por lo pronto, para mí la primera vez que estoy relacionado tan directamente con la comunidad paleontológica y agradezco el espacio. Primero, siempre voy a ser agradecido de Juli que se acercó y que tuvo este interés por el lado comunicacional de la disciplina y me permitió también a mí acercarme y aprender más de la disciplina y por lo tanto le agradezco públicamente a ella, pero también les agradezco a ustedes por el espacio que nos dan. Gracias a ustedes, a la comisión directiva de la APA por el espacio y bueno, cualquier consulta de las personas que vean el video más en otro momento nos pueden dejar tal vez consultas ahí en el YouTube de la APA y si no, bueno, también nos pueden contactar por las redes o por los mails personales. Así que agradecemos cualquier tipo de comunicación, de consulta y bueno, si quieren saber más. Bueno, muchas gracias a ambos. Gracias, Santi. Nos vemos en la próxima.